Próxima estación. Próxima estación. Próxima estación. Dirección El Rosario. Correspondencia. Barranca del Muerto. Barranca del Terror en el metro Tacubaya. El metro de la Ciudad de México, inaugurado en 1969, no solo es el alma de la movilidad de millones de personas, sino también un lugar que guarda historias marcadas por el dolor y el misterio. A lo largo de los años, este sistema de transporte ha sido testigo de tragedias que, lejos de ser olvidadas, han dejado huellas profundas en la memoria colectiva. Entre los eventos más recordados está el accidente de 1975 en la estación Viaducto, considerado uno de los peores de la historia del metro, donde un choque entre trenes cobró la vida de al menos 30 personas. El día martes 10 de marzo del año 2020, alrededor de las 11:30 de la noche, un tren impactó a otro entre las estaciones Tacubaya y Observatorio. Tuvo como consecuencia 41 lesionados y una persona sin vida. En el año 2021, el colapso de un tramo elevado de la línea 12 en Tláhuac dejó 26 personas sin vida y más de 70 heridos, evidenciando no solo las fallas estructurales, sino también la vulnerabilidad de un sistema esencial para la ciudad. El 7 de enero del 2023, cerca de las 9:16 horas de ese sábado, 7 de enero, se registró un choque de dos trenes en la línea 3 del metro entre las estaciones La Raza y Potrero. Se debió a una quema deliberada de cables y a negligencias por parte del conductor, según las autoridades. Además de los accidentes del metro, otras historias han marcado totalmente a este servicio. El 18 de septiembre del 2009, la estación Valderas de la línea 3 del metro de la Ciudad de México se convirtió en el escenario de un trágico episodio que sacudió a la ciudadanía. Luis Felipe Hernández Castillo, un hombre con un historial de inestabilidad emocional, comenzó a realizar pintas con un plumón en los muros de la estación. Los mensajes relacionados con su descontento hacia políticos corruptos llamaron la atención de las autoridades locales. Un policía bancario, Francisco Javier Ramírez, intentó intervenir para detener el acto de vandalismo. En ese momento, Hernández Castillo sacó un arma de fuego y disparó. Quitándole la vida al oficial. En medio de la confusión, un usuario identificado como Esteban Cervantes Barrera trató de desarmar al agresor, pero también fue abatido por el sujeto. El incidente generó pánico entre los usuarios, quienes intentaban resguardarse en los vagones o salidas cercanas mientras se escuchaban los disparos. La rápida respuesta de las autoridades permitió la captura de Hernández Castillo en el lugar de los hechos. Posteriormente, se supo que el atacante tenía un historial de problemas psicológicos y creencias obsesivas sobre la corrupción en el país, lo que pudo haber motivado su comportamiento violento. El evento dejó una huella imborrable en la memoria colectiva y marcó un punto crítico en la percepción de la seguridad del sistema de transporte colectivo metro. El caso también destacó la necesidad de reforzar medidas de vigilancia y prevención en los espacios públicos más concurridos de la ciudad. El 20 de agosto del año 2023, según varios testigos que se encontraban en la estación Hidalgo de la línea 2 del metro, alrededor de las 4 de la tarde, una pareja de jóvenes, ambos de aproximadamente 20 años, llegó al andén del metro Hidalgo en dirección a Cuatro Caminos. Mientras esperaban el tren, una tercera persona que ya estaba en el lugar se acercó de manera inesperada, tomó a la joven por el brazo y la empujó directamente a las vías del metro. La joven no tuvo tiempo de reaccionar ante el ataque, y en un acto aún más aterrador, el agresor también se arrojó a las vías cuando el convoy estaba a punto de entrar a la estación. En este trágico momento, ambos fueron arrollados por el tren. El novio de la joven, quien permaneció en el andén durante los hechos, quedó paralizado por el terror y sufrió una fuerte crisis nerviosa por presenciar la tragedia. El impacto de este suceso fue devastador, tanto para las víctimas como para los testigos que presenciaron terrible escena. Ahora bien, la más reciente tragedia que ha marcado al metro en la Ciudad de México acaba de ocurrir hace unos días. Era el mediodía de este 19 de noviembre del 2024.
La estación Metro Tacubaya fue el escenario de un capítulo oscuro en la historia del metro. Esta vez también fue un ataque deliberado, violento y lleno de caos, que dejó un saldo de 4 personas heridas y a los pasajeros cuestionando una vez más su seguridad en el transporte colectivo más importante de la capital. La calma habitual de un mediodía en el metro de la Ciudad de México se convirtió en una pesadilla en esta línea 7. Lo que inició como una jornada común para algunos capitalinos que se dirigían ya a sus trabajos o a escuelas, terminó en un episodio de horror cuando Kevin N., armado con un cuchillo, atacó sin motivo aparente a 4 personas, dejando un rastro de sangre y miedo. En el reloj casi marcaba mediodía, un horario en el que afortunadamente no hay tantos usuarios sobre los andenes, donde por momentos un silencio rodeaba la estación Tacubaya. Los minutos corrían. Poco a poco la gente empezaba a llenar el andén. El sonido de los trenes acercándose y el murmullo de los pasajeros llenaban el ambiente. Un tipo de aproximadamente 30 años, con una playera manga larga de color negro y un pants de color blanco, caminaba de un lado a otro sobre el andén. Sus caras parecían raras. Parecía un chico normal, pero con movimientos extraños. La gente poca importancia le dio. Pensaron que solo era un indigente más. De pronto, ese ruido cotidiano fue sustituido por gritos desgarradores. Testigos recuerdan haber visto cómo este hombre, que minutos antes merodeaba por el andén con el rostro desencajado y movimientos frenéticos, sacó un cuchillo y comenzó a atacar indiscriminadamente a quienes se encontraban cerca de su paso. Los testigos comentaron: era como si el tiempo se hubiera detenido. Relató un pasajero que logró esconderse detrás de una columna. Vi a un hombre herido en el suelo. Su camisa estaba empapada en sangre. Nadie sabía qué hacer. Algunos corrían, otros gritaban y otros simplemente estaban paralizados del miedo, dijo otra persona. Un video que se subió a diferentes redes sociales, se podía observar el atroz ataque de este sujeto contra los inocentes usuarios que desafortunadamente ahí se encontraban. En el videoclip, este hombre corre detrás de varias personas. Cuando una de ellas se queda detenida esperando el ataque, intentó defenderse, pero de inmediato cayó al piso, mientras cobardemente el sujeto sigue atacándolo. La gente que se encuentra alrededor corría del pánico y al mismo tiempo gritaban contra esta persona para que detuviera su feroz ataque. Para ese momento, la situación ya estaba hecha un caos. Gritos, llantos, gente corriendo para salir lo más pronto de la estación. Todo parecía una película de terror. Pasaron unos segundos para avisarle a la policía, que tardó todavía unos minutos aún en hacerse presente. El sujeto se puso de pie, escuchó el sonar del tren del metro y brincó casi cuando el tren pasaba frente a él. El conductor, al ver el caos en el andén, tomó precauciones desde antes. Es así que cuando el sujeto agresor se avienta a las vías del tren, el metro se detiene. Es así como las autoridades logran detenerlo. La escena para ese momento en la estación del metro Tacubaya era la de una verdadera película de terror, pues 4 personas fueron las que salieron lesionadas y ya se encontraban en el piso, algunas sentadas, otras acostadas. Los servicios de emergencia no tardaron en llegar para atender a los heridos. Si bien en los minutos posteriores al accidente no se dieron a conocer detalles sobre la identidad del agresor, el reportero de Nota Roja, Carlos Jiménez, dio a conocer información. Según aseguró, que el agresor dijo llamarse Kevin y respondía al sobrenombre de El Yomi. Tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la edad del agresor era de 26 años. Parecía poseído por una ira incontrolable. Parecía estar poseído por un demonio, dijo otra persona. Sus primeros 2 ataques fueron rápidos y precisos, alcanzando a un hombre en el abdomen y a una mujer en el brazo. Luego, como si el caos lo alimentara, siguió avanzando hacia otros pasajeros, logrando herir a 2 personas más antes de ser detenido. Al momento de sacarlo de las instalaciones, hay varias fotos en donde Kevin N. sale sonriendo y al parecer no está nada arrepentido de lo que había hecho. Durante las investigaciones,
surgieron detalles que arrojaron luz sobre el estado del agresor antes del incidente. Según declaraciones obtenidas, el individuo habría confesado ser consumidor habitual de ciertas sustancias, incluyendo una conocida por sus efectos altamente adictivos y perjudiciales. Asimismo, se mencionó que contaba con un diagnóstico previo de esquizofrenia, lo que podría haber influido en su estado mental y comportamiento al momento de los hechos. El informe emitido por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas aportó más datos relevantes. Los paramédicos que evaluaron en el lugar señalaron que el agresor se encontraba en un evidente estado de intoxicación, aunque no fue posible determinar con precisión las sustancias que había consumido en ese momento. Este cuadro de intoxicación, sumado a su condición de salud mental, pudo haber contribuido significativamente a los eventos ocurridos. Una de las víctimas más graves, un joven de casi 32 años, fue encontrado tendido en el andén mientras la sangre formaba un charco a su alrededor. Sentí como si la estación estuviera viva, como si todo a nuestro alrededor amplificara el horror, comentó otra usuaria del metro que le tocó vivir este momento. El titular de la Policía de la Ciudad de México comunicó que de los heridos, 4 hombres de 32, 49, 60 y 63 años de edad, hasta el cierre de este video, uno había sido dado de alta, los otros 2 se mantenían en observación y el cuarto se encontraba delicado. Las autoridades capitalinas finalmente presentaron al agresor de 26 años de edad ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde enfrenta cargos por homicidio. Esto tras ser llevado de la estación Tacubaya al búnker de la dependencia capitalina, donde se dio a conocer que su actuar era bastante extraño, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino. El Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez es una institución pública ubicada en la Ciudad de México, especializada en la atención de trastornos mentales. Este centro de salud se enfoca en tratamiento y rehabilitación para personas con diversas condiciones psiquiátricas. Además de sus servicios médicos, el hospital realiza actividades académicas y de investigación en el ámbito de la psiquiatría, consolidándose como un referente en el país. En cuanto al agresor de línea 7 del metro, diagnosticado con esquizofrenia, según las autoridades de la Ciudad de México, aún no se ha informado cuánto tiempo permanecerá en esta institución. Su ingreso busca garantizar tanto su estabilidad como la seguridad de la población en un entorno adecuado para tratar su condición. El metro de la Ciudad de México es conocido por sus historias, tanto de usuarios como de fenómenos inexplicables que parecen acechar sus túneles. Aunque el ataque de Tacubaya fue una tragedia muy real, algunos usuarios aseguran que esta estación en particular siempre ha tenido una vibra extraña, desde sombras inexplicables hasta sensaciones de ser observado. El andén de Tacubaya ahora suma este capítulo sangriento a sus relatos. Las investigaciones continúan, pero las heridas físicas y emocionales de las presentes tardarán mucho en sanar. Para quienes vivieron esa mañana fatídica, Tacubaya ya no será simplemente una estación más, sino un lugar marcado por el terror. Estos detalles subrayan la importancia de la atención integral a personas en situaciones de vulnerabilidad, particularmente aquellas con padecimientos psiquiátricos y problemas de adicción. También plantean preguntas sobre cómo prevenir este tipo de incidentes en espacios públicos como el metro, donde convergen miles de personas diariamente. ¿Y tú, qué opinas de este suceso? ¿Te sientes seguro al usar las instalaciones del metro? Espero que este pequeño video te haya gustado. Si fue así, por favor compártelo y dale un like. Déjame un comentario, suscríbete y nos vemos en el próximo video.